Desde Washington conversamos con el analista político Patricio Zamorano, precisamente sobre este tema. Zamorano, ¿me está escuchando? Sí, ¿cómo estás, Ariel? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que le pedíamos es precisamente el análisis de estas cifras que estremecen. Bueno, sí, hay que considerar que aquí podemos hacer perfectamente un análisis político considerando que esta cifra viene a aparecer justamente cuando se están discutiendo recortes importantes al presupuesto de este país, especialmente en el área social, especialmente el gasto para los niños, para los adultos mayores y también en el caso de la salud. Entonces yo diría que una primera aproximación es un tema polémico. Ha quedado perfectamente claro que el dinero que se gasta en estas políticas sociales sí tiene una influencia en la pobreza y por lo tanto se va a producir aquí en Washington un debate bastante interesante considerando que los recortes justamente van a afectar esas zonas bastante sensibles para ver el tema de la pobreza y de la indigencia. En su momento, el paso del huracán Katrina como que reveló que existía la pobreza en Estados Unidos. ¿Esta crisis significa un impacto peor que el que tuvo en aquel momento tan particular? Bueno, estas cifras son, yo diría, mucho más importantes que un tema particular como el caso de Katrina. Aquí lo que se está un poco revelando es que la pobreza en los Estados Unidos va aumentando. Este es un país que se precia de ser un país desarrollado. Podemos ver que la pobreza ha ido aumentando desde aproximadamente casi un 12%, 11.7% en el año 2000. Ya vamos en 16%. Por lo tanto, esto es una serie de cifras bastante graves para un país que se precia de tener un sistema de seguro social desarrollado, un país rico. Estas cifras sin duda reflejan una crisis importante. Casi 50 millones de estadounidenses viven en la pobreza, más de 40 millones no tienen seguro médico. Los latinos se han convertido en la minoría más pobre, han superado a los afroamericanos, ya van en un 28% de pobreza versus un 25% de pobreza para los afroamericanos. Entonces, esta cifra sin duda que es una cifra importante, crítica, ¿no? Zamorano, ¿y toma Estados Unidos alguna medida específica en relación con la pérdida de empleos que sea efectiva y que ayude a resolver la crisis? Recordemos una recomendación de la OIT que dice que es precisamente el trabajo el generador de la riqueza y no la riqueza la generadora del trabajo. Ese es un tema importantísimo, ha provocado bastante polémica en el último tiempo. La teoría dice que la función del Estado, el efecto multiplicador en la economía es imprescindible, especialmente en épocas recesivas. Sin embargo, como todos los televidentes saben, en el último tiempo la administración de Obama ha enfrentado una gran presión desde los republicanos para disminuir los niveles de gasto. Por lo tanto, estamos en esta encrucijada en que sin duda que el gobierno tiene que influenciar aún más en el tema de la generación del empleo, pero más allá de eso es la pelea, es el combate político interno que está poniendo un poco en una encrucijada al futuro de la reelección del presidente Obama y al futuro de este país. Se considera que este país va a necesitar alrededor de 6 o 7 años para recuperar los niveles de pobreza que tenía para el año 2000. Por lo tanto, esta es una crisis sin duda a mediano plazo. Sin duda se ha intentado, como en otras oportunidades, resolver Estados Unidos su crisis exportándola a los países de la región. ¿De qué manera está ocurriendo esto en estos momentos, teniendo en cuenta que muchos de los países de lo que había sido considerado el patio trasero de Estados Unidos tienen su propio paradigma económico y se ven recuperando en mejores condiciones que el propio Estados Unidos? Exactamente, bueno, esa es un poco la ironía de los últimos años, que la última crisis económica no ha afectado a América Latina de la misma forma que ha afectado a los Estados Unidos. Los niveles de deuda, especialmente de los Estados Unidos, era
paradigmático hace un tiempo cuando se implementaron muchas de las políticas neoliberales en los años 90 en América Latina. Había mucha presión para el tema de la austeridad, para disminuir la deuda pública al mínimo posible. Bueno, y estamos en esta situación paradójica ahora en los Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, pero uno de los más endeudados, ¿no? Con trillones de millones de dólares en deuda. Así que sin duda se pueden aprender bastantes lecciones y seguimos aprendiéndolas a partir del modelo fallido puramente neoliberal que se intentó implementar en los años 90 en el mundo, en los países en desarrollo, ¿no? Muchas gracias, Patricio Zamorano, por ayudarnos a entender esta situación que nos resulta inédita de Estados Unidos, el país presuntamente más poderoso del mundo, con 49 millones de habitantes bajo la línea de pobreza. Llegamos entonces al momento de hacer una pausa. Siga con nosotros, tenemos más información a nuestro regreso. Pero recuerde también seguir nuestra identidad en Twitter, @TelesurTV, para estar informado minuto a minuto de lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora sí, siga con nosotros, en minutos volvemos.